Esta noche en Trader Alberto vamos a ver cómo las noticias impactan en tu bolsillo y en tu trading, así que vamos para allá. Muy bien, traders, entonces vamos a revisar sobre todo hoy en día lo que está sucediendo, el conflicto entre Israel y Palestina y cómo es que afecta. Honestamente, dentro de toda la información que les traigo, o les traía, también traigo algunos eventos en cuestión de histórico para que comprendan todo eso, pero vamos a enfocarnos al principio en el mercado, ¿no? Entonces, ahora, a grosso modo, todo esto vamos a verlo de la manera más sencilla posible. Tenemos un grupo por acá que son los de Israel, ¿sí? Y tenemos un grupo por acá que son los de Palestina, hablando propiamente del grupo radical de Hamas. Entonces, todas las noticias que nosotros vemos en el mundo siempre van a afectar al mercado y esto hay que comprenderlo bien. Pero los conflictos armados que pueden llegar a incluso a desatar algo muy importante a nivel global tienen muchísimo impacto sobre el mercado ya que mueven al mercado. Entonces ahorita vamos a incluso a tomar algunos puntos ahora sí que de quiebre importantes porque vemos como el alza del oro ha estado bastante pronunciada, también la del dólar, pero el dólar se ha quedado también en un mercado lateral. Y bueno, también cómo afecta esto a los precios, al valor del petróleo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo conflicto siempre impacta en el mercado. Y esto es algo que hay que entender, que siempre cualquier noticia le va a afectar. Entonces, sobre todo en las guerras aplicado aquí, porque en el aspecto del conflicto armado entre Israel y Palestina, cómo es que ha afectado al mercado y cómo estamos literalmente casi al borde de que todavía se detone más movimiento en el mercado, hablando propiamente de los commodities que acabamos de mencionar, porque también está involucrado ahorita en este momento Estados Unidos, llevando al portaaviones más grande que tiene en este momento, que ya está allá, y también cómo es que a razón literalmente de nada, si se llega incluso a meter otro de los aliados que tiene Palestina, pues créeme que todavía va a detonar todavía más fuerte el mercado en la cuestión del oro y se va a hacer todo, o sea, es la cuestión importante que ahorita estamos en un hilo muy delgado de brincar de un conflicto nada más de entre puros terroristas y un conflicto, ahora sí que se puede decir, entre interno, armado con Israel. ¿Por qué te digo un conflicto interno? Porque al final la capital, ¿sí? En este caso, es Israel. Entonces, este conflicto que se lleva desde hace años, te estoy hablando desde mediados finales del siglo XIX, pues ha creado ahora sí que esa inconformidad entre los palestinos, los árabes y sobre todo los israelitas, porque está literalmente hasta en su religión que el punto importante de toda la capital, tanto de árabes como la parte de los israelitas y todo esto, está ahí la tierra prometida, la capital, o sea, y es por eso que se están peleando en específico por eso mismo, ¿vale? Entonces, ahora bien, algo a destacar aplicado para el trading, ¿sí? Es cómo puede afectar todo esto a los mercados. Vamos a adentrarnos un poco más cómo puede afectar todo esto a los mercados de la siguiente manera. La volatilidad de los mercados es impresionante, ¿sí? Porque el hecho de que se desencadena todo este conflicto, nosotros lo vamos a tener que los inversionistas, pues obviamente nos ponemos nerviosos y sobre todo no digas los traders, pues ahora sí que en menor cantidad, nosotros los traders minoristas, ¿no? Estamos hablando de las ballenas grandes, las que se preocupan porque este conflicto pueda ascender todavía más de escalón, porque si se mete, se llega a meter también lo que es Irán y llega a traer a Rusia, a China, o sea, toda la cuestión de que esto se vuelva una bola de nieve es lo que tiene con el pendiente al mercado. Ahora, ahorita, y lo puedes revisar inclusive hasta en el índice de volatilidad del S&P 500, en el volatility, ahorita ya estamos como que saliendo un poquito más del área de preocupación del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ahorita el mercado pues ya pasó, o sea, vámonos a hablar con lo que es. Claro que obviamente está, como se lo estaba comentando muchísimo en Instagram Lives, claro que están pasando cosas allá, pero también aplicado al mercado, ya está pasando el miedo y toda la cuestión que le preocupa al mercado de que esto se vuelva a ser un conflicto global, ¿no? Porque recuerden que todavía tenemos el conflicto entre Ucrania y Rusia, no se ha acabado, ya llevamos más de un año con el conflicto y esto también al principio le afectó muchísimo al oro.
Entonces, dentro de lo mismo, ¿ok? Ahorita tenemos un dólar fuerte. ¿Por qué? Porque cuando hay algún riesgo, algún miedo, ¿sí?, en el mercado, y sobre todo no digas algún conflicto armado, ¿sí?, siempre se busca refugiarse en activos con muchísima seguridad, ¿sí? Digamos que ahorita, hoy en día, el dólar, pues digo, ya esos son otros detalles que dejaremos para más adelante, pero pues siempre se refugia uno en el dólar, ¿no? Entonces, por eso es que el dólar se ha mantenido estable y ha estado subiendo. Por eso, cuando llegó ahorita, después de un rally alcista bastante fuerte en la gráfica del dólar, ¿sí?, el dólar se quedó donde está y no se ha movido, a pesar de que el oro subió de una manera increíble. O sea, tiene un rally alcista bien pesado por lo de la guerra. Y lo mismo pasó con la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, ahora, siempre vamos a tener esa volatilidad en el mercado, hablando propiamente cuando hay un conflicto armado. Y también algo que nos puede hacer a nosotros también voltear a ver el mercado de las acciones es que la gente, por pánico, conforme empieza a subir las tensiones entre, pues se podría decir, potencias o que se llegan a meter, como por ejemplo pasó ahorita con Ucrania y con Rusia, pues estaban preocupados de que fuera a haber una guerra nuclear y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues digo, hasta ahorita sigue, pero lo han tenido literalmente súper bien delimitado todo eso. Pero en esta cuestión, con Israel y con Palestina, están teniendo el tacto bien cuidadito, porque si se llega a meter, sobre todo otro de los aliados que tiene Palestina en este caso, Estados Unidos se va a meter. Entonces es lo único que están vigilando, pero hasta ahorita todo va tranquilo, lo mismo de siempre. Desafortunadamente uno puede, ahorita por las cuestiones de que la información, todo lo que se ve en el mercado es lo mismo de siempre, ¿sí? Pero ya estamos llegando a esa parte de tranquilidad en el mercado, entre comillas, porque no ha escalado todavía más fuerte. Nada más hay que tener de cerca esa información, sobre todo cómo está el conflicto. Ahora, los precios en el petróleo también llegan a subir. ¿Por qué? Porque Medio Oriente también tiene una de las reservas y producción de petróleo, refinerías, que pues abundan sobre todo mucho hablando del mercado global. Entonces, estamos hablando de una cadena de suministro, tanto por mar, por tierra, por aire. Se tienen que buscar otras vías, el consumo aumenta, y también el hecho de que se pueda llegar a exportar, importar. La cuestión del petróleo hace que sea más difícil tener ese recurso. Entonces, por eso el petróleo también sube, que eso es algo muy importante que te lo dejo para tu análisis. Si tú analizas, por ejemplo, el petróleo, gas natural, etcétera, todo lo que son los commodities suelen subir, y sobre todo aplicado al petróleo y al gas natural, por las mismas razones que te acabo de mencionar. ¿Cómo impacta todo esto en el mercado? Hablando propiamente de las divisas, te lo acabo de comentar con el dólar. Entonces, los inversionistas buscan refugiarse en activos de mucha seguridad, sobre todo hablando propiamente del dólar, que es lo que lo ha mantenido estable y no lo ha hecho caer. Si te fijas, el oro ha subido, pero el dólar se ha quedado donde ha estado. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, algo más importante es que sube el costo por financiamiento debido a la incertidumbre geopolítica, ¿no? A todo lo que es la guerra. Entonces, algo muy importante es que pues sube muchísimo más la probabilidad de que los gobiernos tengan que subir sus tasas de interés, sube muchísimo más la probabilidad de que los gobiernos tengan que subir sus costos, el valor para poder importar, exportar, debido a lo mismo que te planteé ahorita, a que como se cierran muchas vías de comercio natural, entonces de la misma cadena de suministro se tiene que buscar maneras de cómo también los gobiernos ganen, porque les provoca muchos cierres en la cuestión de tanto ingresos para el país como para incluso importar, exportar y demás, ¿no? Entonces, por lo regular también sube los costos de financiamiento de los países. Esto es importantísimo, ¿vale? Esto es sobre todo aplicado al mercado. Ahora bien, en la parte aquí del impacto en las empresas, también las empresas, ¿sí? Ya sea que se dediquen a cualquier otra cosa, operación, inversión, igualmente le beneficia o le quita beneficio, digamos, sobre todo aplicado al mercado. Algo que no vieron muchos, que fue lo que me empecé a dar cuenta y que me empezaron a preguntar mucho en redes sociales, ¿sí? Para aquellos que no me sigan en Instagram, aquí te dejo mi red social de Instagram, kingcharlie.fx, Charlie con IE, LIE,
para que puedas seguirme ahí en Instagram y puedas enterarte siempre que subo historias, siempre que subo cualquier información y la puedas tener de primera mano, y aquí luego lo vemos en YouTube. Entonces, ahora algo muy importante es que en el mercado accionario hubo empresas que se colapsaron al momento que se detona otra guerra, que ni siquiera ha terminado, la de Ucrania y la de Rusia. Y las empresas de armamento, de tecnología aplicada a armamento, se empezaron a apreciar. Entonces es algo muy importante que deben de tener en cuenta. Commodities, petróleo, plata, oro, gas natural, ¿sí?, se dispararon. Y las empresas de tecnología aplicadas a armamento también subieron su valor. Entonces eso es importantísimo que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas otras empresas, debido a la guerra, empezaron a caer, ¿vale? Entonces, ahora, muy importantísimo también en la cuestión del mercado, como les comentaba, la interrupción del comercio local. También dependiendo, y esto es para que lo tengan muchísimo en la cuestión de cultura general, de conocimiento aplicado a siempre que hay alguna guerra, lo vimos ahorita con Ucrania y con Rusia. ¿Qué pasó cuando se empezaron a cerrar ahora sí que las fronteras tanto marítimas como de tierra, ¿sí?, para delimitar todo lo que estaba sucediendo en el conflicto armado? Ucrania, recuerden que es uno de los países que produce más del 70% de grano a nivel global. Entonces, el precio del trigo para producir pan y todo lo demás se vio afectado y empezó a subir bastante fuerte. Entonces, siempre que tenemos un conflicto armado y se cierran las fronteras, tanto marítimas, aéreas y de tierra, obviamente, como lo hablamos hace rato, impacta sobre la economía del país. Y si ese país provee a otros países sobre lo que produce, se van a ver afectados los precios. Entonces, ya sabes, ahorita hoy en día, por ejemplo, si es productor de petróleo, si es productor de grano, si es productor de tecnologías, porque allá, y hay mucha gente que ni siquiera creo que no lo ha ni volteado a ver, pero yo siempre les comento ahí en mis redes sociales, sobre todo mucho en Instagram, tenemos a Taiwán ahorita en estos momentos. Y la gente ni siquiera sabe lo que está sucediendo, nada más desde que la última vez que fue Nancy Pelosi allá a Taiwán, y también afectó al mercado. ¿Por qué? Porque están aumentando las tensiones, hablando propiamente de un conflicto armado entre China y Taiwán, porque China quiere recuperar el territorio que le pertenece históricamente hablando. Entonces ahorita tienen rodeada a Taiwán y hace poco también hubo un sismo. Entonces dentro de lo mismo también están cerrándole que les manden víveres y todo, y si Estados Unidos se vuelve a meter, vuelve a picar ahí las costillas. Entonces es otro conflicto que está a nadita de llegarse a dar otro conflicto entre China y Taiwán, ¿sí?, en el que Estados Unidos también tendría que mandar tropas para allá para poner orden, como siempre, y aparte tiene ahí a las tropas vigilando lo de la cuestión de que todo esté bien en Ucrania, y a la Unión Europea también, y también tiene acá el conflicto entre Israel y Palestina. Entonces estamos teniendo ahorita mucha tensión en esta área, pero cuando ya lleva mucho tiempo, ¿sí?, el conflicto, las cosas en el mercado se relajan, porque si algo va a pasar, pasa al momento. Entonces simplemente hay que tener el ojo bien puesto sobre cómo van escalando las cosas, y esperemos que también, tanto en los países que están ahorita viviendo una época muy difícil, pues se llegue rápidamente a un acuerdo de paz. ¿Para qué? Para que también ya esto termine, ¿no? Entonces, eso es una cuestión hablando propiamente del mercado. Si tienes alguna otra duda, pregunta, con toda confianza házmelo saber. Si crees que pasamos algo por alto, también con toda confianza pónmelo aquí en los comentarios. ¿Qué opinas acerca del conflicto que se está llevando a cabo ahorita tanto en Rusia, con Ucrania, Israel, con Palestina, y lo que puede llegar a suceder ahorita con China y con Taiwán? Que eso es otra cosa bien importante para que te vayas con esto, que muy probablemente el valor en el costo de los chips también llega a subir. ¿Por qué? Porque Taiwán es un proveedor a nivel global, y sobre todo hablando de Taiwán a Estados Unidos, de chips. Entonces tienes que tener muy pegado el ojo con las empresas que produzcan chips, sobre todo ahí en Taiwán. Entonces, déjamelo en los comentarios. Espero toda esta información te haya servido de muchísima ayuda. Soy Trader Alberto. No te olvides de activar la campanita, de seguirme, de no perderte ninguno de mis videos. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram, por ejemplo, kingcharlie.fx, Charlie con L-I-E. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, traders.